Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero comentar sobre algunos libros de cálculo diferencial e integral, algunos libros que me han resultado interesantes cuando los he leído, sea por su riqueza de ejemplos, sea por la originalidad de sus presentaciones o por cualquier otro conjunto de motivos que iré delineando conforme los vaya presentando. Entonces, sin más preámbulo, hay que entrar en materia porque son varios los libros que quiero presentar. Entonces empezaré con este que se titula El cálculo diferencial de Joseph Edwards. El cálculo diferencial de Joseph Edwards se llama o se titula Un tratado elemental del cálculo diferencial de Joseph Edwards. ¿Qué tiene de interesante este libro que es de 511 páginas? Bueno, 512. Lo primero que tengo que decir es que es una obra en 3 volúmenes. El primero es este, cálculo diferencial. Hay otros 2 que son sobre cálculo integral y que son muchísimo más comprensivos, son más grandes, son 2 volúmenes muy gruesos. Este es solo uno y la mayor parte de las aplicaciones es a la geometría, aunque desde un punto de vista lo podemos decir sin demasiado dificultad, un punto de vista elemental. Dice así, aplicaciones a las curvas planas, empieza en el capítulo 7 y llega hasta el capítulo 13, donde lo que hace pues es plantearnos los elementos básicos, sin ir muy lejos, de la geometría diferencial, como lo es la curvatura, los puntos singulares de las curvas, las envolventes, las famosas, como discutí en algunos videos previos, la famosa solución de Lagrange, a la concepción de Lagrange, de lo que es una integral, de lo que es una envolvente, etcétera. Y por supuesto nos presenta un capítulo muy interesante, y esto lo hace un tanto singular porque trae un capítulo muy interesante de lo que se conoce como teoría de la eliminación, que pues difícilmente lo encontramos. Es el capítulo 18, que se titula precisamente eliminación. ¿En qué consiste la teoría de la eliminación? La teoría de la eliminación es una derivación del concepto que tiene Lagrange de solución de una ecuación diferencial. La teoría de la eliminación consiste en eliminar las constantes arbitrarias para encontrar ecuaciones diferenciales por diferenciación. Algo que ya platiqué en otra ocasión. Bueno, voy a otro libro. Este libro, bueno, es más viejo que el de Joseph Edwards. Este es de 1881. Es la última edición de un libro que se titula Elementos de cálculo diferencial e integral. Este sí trae las dos cosas, cálculo, aunque se titula aquí nada más cálculo diferencial, es el cálculo diferencial de Bouchardlat. Este libro en sí no tiene demasiadas cosas para llamarlo de algún modo interesantes o sui generis. Es un libro de cálculo bastante común. Lo que a esta edición la hace interesante son lo que podemos denominar las notas. Trae desde la página 403 hasta la 441 de notas. Todo esto son notas que vienen en el libro. Son notas que se deben a un señor que se llama Hermann Laurent. Entonces, estas notas lo hacen muy interesante. El libro en sí, como incluye cálculo integral, es muchísimo más comprensivo que el de Joseph Edwards. Este incluye incluso cálculo de variaciones. El cálculo de variaciones era algo que desde hace muchos años ya no se estila en los cursos de cálculo diferencial e integral, aunque durante el 19 muchos libros de cálculo diferencial e integral, que incluían las dos, traían un capítulo sobre cálculo de variaciones. En este caso, el libro de Bouchardlat, pues no trae, bueno, obviamente no podemos esperar que traiga la teoría moderna del cálculo de variaciones, ya que incluye únicamente, pues, los primeros principios, la primera variación, la segunda variación, las condiciones de Legendre, pero no incluye el tratamiento de Weierstrass, que viene en otros libros como el de Bolsa, el cual pues no comentaré porque no es de cálculo diferencial, pero este es un buen libro de Bouchardlat, cálculo diferencial e integral. Bien, tengo aquí otro libro que se me hace el más interesante de todos,
al menos es el que a mí más me ha gustado cuando lo he estado leyendo. Este es un volumen, este es un libro en 2 tomos. Cálculo diferencial es el primer tomo, el cálculo integral es el tomo 2. Sin embargo, este primer tomo, que son 617 páginas de pura geometría, porque este libro, Curso de Cálculo Diferencial e Integral, pues lo escribió Serret. Esta edición es la tercera edición, es el tomo primero, Cálculo Diferencial, de 1886. No es la última edición, el que les mostré de Bucharlat, esa ya es la última edición, la edición definitiva, ya no va a haber más cambios. Las ediciones anteriores del libro de Bucharlat, pues son diferentes, tienen otros temas, los modifican de una edición a otra. Este de Serret es la tercera edición y todavía va a haber una cuarta y va a haber, me parece que la quinta edición es la última edición del libro de cálculo diferencial integral de Serret. ¿Qué tiene de interesante este libro? Este libro sí es muy interesante porque trae un conjunto muy amplio de aplicaciones geométricas del cálculo diferencial. De hecho, se puede considerar que es prácticamente un tratado de geometría diferencial. Empieza desde el capítulo 8, que es la página 241, capítulo 7, perdón, página 241, y va a llegar hasta la página 537 de puras aplicaciones, es decir, prácticamente 300 páginas de aplicaciones geométricas. Es un libro de geometría prácticamente y tiene teoría de las curvas planas, la teoría del contacto, los órdenes de contacto, los puntos singulares, las aplicaciones a la teoría de las curvas planas, la teoría de las curvas alabeadas y las superficies curvas, las líneas trazadas sobre las superficies, o sea, es un tratado de geometría diferencial, estudio de diferentes clases de superficies y trae varias ecuaciones que definen superficies como las ecuaciones diferenciales de la conoide, de las superficies de revolución, la 529. Este resulta particularmente interesante, la página 529, donde trae una ecuación, dice así, sobre las superficies de revolución, ecuación en derivadas parciales de estas superficies. Entonces nos va a dar las ecuaciones diferenciales que satisfacen las superficies de revolución, un tema bastante importante, sobre todo si pensamos en la teoría de la figura de la Tierra. La teoría de la figura de la Tierra, en algún video previo discutí mucho sobre esa teoría. Entonces, en esa teoría, pues las superficies cuando están rotando alrededor de un eje, pues son superficies de revolución. Las superficies de equilibrio ante las rotaciones, las superficies de equilibrio cuando están sujetas a fuerzas centrífugas. Esas son superficies, todas son superficies de revolución, porque dan vuelta alrededor de un eje, que es la definición de las superficies de revolución. Voy a otro, un librito, este sí pareciera que es el de Osgood, el cálculo diferencial e integral de Osgood, cuya primera edición, aquí la podemos ver, es la primera edición de 1907. Esta es una reimpresión de 1939, esta que tengo en las manos. No encontraremos en este más que lo que podemos encontrar prácticamente en cualquier libro de cálculo diferencial e integral que nos viene de Estados Unidos. De Estados Unidos, de todos esos lugares, de donde en México y en Hispanoamérica, pues copiamos de allí los textos de cálculo diferencial integral y tienen más o menos lechura de este libro de Osgood, donde pues se habla de la diferenciación, de la integración, de algunas aplicaciones, todo, bueno, pues este tipo de libro, cálculo de algunos momentos de inercia, aplicaciones a la geometría del espacio, integrales dobles, integrales triples, pero muy poco ya, digámoslo así, de como el libro de Serret que mencioné hace un momento, pues no hay ese tipo de aplicaciones porque se considera que son, bueno, avanzadas. Sí, avanzadas, se considera que son avanzadas. Vamos a otro. Este sí es muy elemental, elementos de cálculo diferencial de un señor que se llama Edgar Bass. Edgar Bass, este libro es de 1896. Este sí es ya un curso muy elemental, donde parece ser que
Lo que más resulta interesante en los cursos de cálculo diferencial e integral para presentar es la teoría de la integral de Lagrange, pero no presentan la teoría de la eliminación, solamente nos presentan la teoría de Lagrange, pero ni siquiera, a veces ni siquiera se la atribuyen a Lagrange, simplemente es cómo calcular envolventes de curvas, cómo calcular la envolvente de una curva, pero no cómo calcular la ecuación diferencial, toda la teoría de la eliminación que sí trae el libro de Joseph Edwards que aquí tengo junto a mí y que bueno, esa es una de las lecturas más interesantes que uno puede hacer, la teoría de la eliminación, ya que es excesivamente iluminadora con respecto a lo que después vendrá a ser la teoría de Hamilton-Jacobi, donde por supuesto las constantes que aparecen en la ecuación en la integral completa de Hamilton-Jacobi, que es el concepto de Lagrange, lo que aparece ahí como constantes, se hacen variar, el método de variación de constantes de Lagrange, que es otro nombre para su concepto de integral completa de una ecuación diferencial, pero pueden ver los videos que hice al respecto. Aquí solamente es un comentario de unos cuantos libros. Entonces este libro también es, aunque sea de 1896, es un libro muy moderno porque todo lo que trae aquí lo encontramos en libros más nuevos. Ahora voy a hablar un poco de libros de cálculo, pero escritos en español originalmente y sobre todo en Hispanoamérica, no libros en español, pues en Europa, en España se publicaron muchos libros de cálculo, pero quiero hablar de los que se han publicado en Hispanoamérica, unos pocos que tengo aquí. Unos pocos, yo no sé si haya más, pero seguramente sí. Seguramente hay muchos más, pero yo solamente tengo algunos aquí. Son los que voy a comentar. Voy a empezar con uno que se publicó en 1912, que es el curso abreviado de análisis. Curso abreviado de análisis de Arturo Lamadrid. Este fue publicado en 1912 por una editorial que se llama Librería de la Viuda de Charles Buret. Este libro tiene 240 páginas. 240 páginas. Esta me parece que es la primera edición, esta que tengo aquí. Es muy fácil de conseguir, el Compendio Abreviado de Análisis de Arturo Lamadrid. Es un tratado, aunque dice que es de análisis, nosotros pensaríamos cuando lo leemos que es un tratado de cálculo, porque de lo que nos habla es en primer lugar, de geometría diferencial o de geometría analítica. Hoy día diríamos que este es un libro de geometría analítica con cálculo. Este trae en la primera parte lo que llama análisis cartesiano. El libro primero es de geometría analítica, libro segundo, análisis trascendente, libro tercero, cálculo diferencial, libro cuarto, cálculo integral, a lo largo de 236 páginas. El libro es interesante por un hecho singular. Un hecho singular se hace eco de una discusión que ahora mismo vamos a mostrar otros documentos al respecto de esta discusión. Una discusión que respecto del análisis trascendente hubo en México por esos años, iniciada, me parece, esa discusión por Gavino Barreda. ¿En qué consistía esa discusión? Hay varios métodos para presentar el cálculo diferencial, varios métodos. El método de Lagrange, que es el de los métodos de las funciones analíticas, que viene en su tratado de las funciones analíticas, donde nos presenta una manera de hablar del cálculo diferencial e integral sin recurrir al concepto de límite. Luego hay otros métodos, otros procedimientos, y aquí los discute el señor Lamadrid en el capítulo sobre la teoría de los límites. En el capítulo sobre la teoría de los límites trae al final algunas indicaciones sobre este problema de cómo presentar el cálculo integral y diferencial. Bien, este es el curso abreviado de análisis, como ya dije, este es de la Librería de la Viuda de Charles Buret de 1912. Hay otra edición de este libro, considerablemente ampliada, curso abreviado de análisis de Arturo Lamadrid. Esta edición ya tiene cerca de, aquí 394 páginas con respecto de esta, que como dije nada más tiene 244, le añadió prácticamente otras 100 páginas a este librito, con otra presentación, con el mismo editor, pero el editor ya se llama de otra manera, ya se llama Sociedad de Edición y de Librería Franco-Americana, París y México.
Este libro es de 1924, del mismo señor Arturo Lamadrid, y pues es más largo, trae más aplicaciones. Aquí trae incluso aplicaciones a la mecánica, aplicaciones un tanto a la geodesia, aplicaciones de astronomía, y por supuesto vuelve sobre los métodos de presentación del análisis, el método sea el de Lagrange, el método de Newton, el método de Leibniz, así es como él los nombra. Bien, vamos a otro libro de autor nacional, de autor mexicano, de autor nacional. Este se llama Cálculo Diferencial e Integral. Este es de 1882, se llama Elementos de Cálculo Diferencial e Integral. Su autor es Manuel Gargollo y Parra. Es de 1882 este libro. También discute sobre la naturaleza del cálculo diferencial e integral, sobre cómo se debe presentar el cálculo diferencial en un curso. Bueno, ya hoy día no nos preguntamos eso. Los docentes están preocupados por la didáctica, ya no les interesa el contenido sustantivo del cálculo, por decirlo en este caso del cálculo, de nada. Lo que les interesa es la didáctica, la generación de, bueno, ya, de terapia. En el fondo termina por ser pura terapia ocupacional, eso de la pedagogía. Pero bueno, aquí sí discutían cuestiones sustantivas. Voy a leer lo que nos dice el señor Gargollo y Parra en la introducción al capítulo primero sobre cálculo diferencial. Dice así: una de las graves dificultades con que tropiezan tanto los profesores como los alumnos, es decir, está tratando una cuestión de didáctica, aunque no de didáctica entendida como terapia ocupacional o como psicoterapia o como comprender al otro en su humanidad, que bueno, no es la función de los profesores comprender al otro en su humanidad. No, es otra la discusión en el salón de clases, es sobre la materia de la que se está hablando. Si el otro tiene problemas, pues muy seguramente el profesor no se los va a poder resolver. O como dicen hoy día, si el otro no desayunó, si tiene hambre, si es pobre, si viene de una familia desintegrada, bueno, esos problemas no veo yo cómo, y nadie ve cómo, porque no se puede, que una clase de matemáticas le resuelva eso. Pues no es ahí el lugar para resolver eso. Así es que quienes quieran hacer psicoterapia, pues dedíquense profesionalmente a eso y no echen a perder a los demás profesores induciéndolos a creer en tonterías. Pero bueno, volvamos a esto. Una de las graves dificultades con que tropiezan tanto los profesores como los alumnos en el estudio de las ciencias exactas es la variación brusca de sistema que presentan los principios del cálculo diferencial. Después del rigor silogístico usado en las demás partes de las matemáticas, ¿cuáles otras partes? La geometría presentada como un desarrollo axiomático. Después del rigor silogístico usado en las demás partes de las matemáticas, sin preparación suficiente ni transición alguna, se echa mano de métodos aproximativos y de límites arbitrarios para llegar a los resultados por medio de una compensación de errores. O se usa de artificios complicados que desaniman al principiante y le entorpecen su camino sin necesidad. 3 son los sistemas comúnmente usados por los autores de cálculo: el leibniziano o de los infinitesimales, el newtoniano o de los límites y el de Lagrange o el de las derivadas algebraicas. A estos 3 debe agregarse en México el adoptado por nuestro sabio mexicano, el señor Díaz Covarrubias, que en su apreciable tratado sobre análisis trascendente introduce un método que pudiera llamarse de las auxiliares trigonométricas, método que por supuesto en México nadie usa. Ya todo el mundo se olvidó de Díaz Covarrubias, a pesar de que fue un autor muy, muy conocido. Este es el libro donde empieza el que yo tengo. Hay otro más, más nuevo, pero yo nada más tengo este de 1873, Elementos de Análisis Trascendente, ya lo había presentado alguna vez, o de cálculo diferencial, o cálculo infinitesimal. Este libro de Francisco Díaz Covarrubias se hace también eco de la discusión que dice Gargollo y Parra. Aquí es donde lo presenta en la introducción, parte primera: importancia de las magnitudes auxiliares y frecuencia de su uso en las investigaciones de que se ocupa la ciencia matemática. Dice así: por poco que se reflexione
acerca de los métodos de que se sirven en la resolución de sus problemas la aritmética, el álgebra, la geometría y demás ramas que constituyen la ciencia matemática, se notará desde luego que todos ellos tienen de común dos artificios generales que consisten, el primero, en reducir todas las investigaciones complicadas a otras más sencillas, y el segundo, en introducir en el curso de las investigaciones ciertas magnitudes cuyo objeto inmediato es únicamente el de facilitar la reducción de los problemas. Es el método que va a introducir de las auxiliares trigonométricas en el cálculo. Bien, como ya se nos acaba el tiempo, voy a presentar el último. Este es el cálculo, lecciones de cálculo infinitesimal, aquí lo pongo, lecciones de cálculo infinitesimal, de un señor que se llama Leopoldo Gómez de Terán. El señor es argentino, de la Escuela de Ingenieros de San Juan. Este libro también es de la librería de Charles Buret, de 1890. Este libro me resulta interesante porque, contrario sensu a lo que se hace hoy, en este libro sí se introducen las funciones elípticas como parte del tratamiento de los problemas del cálculo diferencial. Muchísimas gracias.